Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones Matemáticas por Matemática Sentimental, este espacio en el que damos cuenta de ese entramado fértil, vital, complejo e inabarcable que es la actividad matemática. Para eso, como siempre, invitamos a matemáticos. En esta oportunidad tenemos el honor de contar con Sheldy Ombrosi. Sheldy Ombrosi es profesor titular del Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional del Sur. Es director del Departamento de Matemáticas desde hace unos años y además es investigador del CONICET. Sheldy, querido, estoy muy contento de que hayas aceptado este convite, esta charla que vamos a tener durante una hora más o menos. Y bueno, sabés de mi aprecio por vos, hemos compartido muchas cosas, hasta hemos salido subcampeones de fútbol exactas. Ese creo que es uno de nuestros grandes logros conjuntos. Y creo que también nos une un espíritu genuino por difundir y generar cada vez espacios más amplios dentro de la matemática argentina. Así que muchas gracias, Sheldy. Hola Nino, muchas gracias a vos por invitarme, realmente un placer poder compartir esta charla digamos, y hacer esto que decís, ¿no? De tratar de difundir la matemática, lo que hace un matemático. Y sí, evidentemente compartimos muchas cosas lindas, una de esas fue el famoso subcampeonato con Nogala Gala. Bien, bien, ya eso es para otro espacio. Hay otro. Sí, no, eso hay- tendrías que hacer una entrevista grupal a todo el equipo, a todos los miembros en los diferentes años. exacto, Te va no a estaría salir, nada mal. te va a salir divertida. Las anécdotas van a salir divertidas, digamos. Sí, sí, sí. Pero muchos de esos participantes son reacios a participar de estas charlas. Ya trataremos de Ya, bueno. convencerlos. Bueno, Shelby, querido, escúchame, y como siempre vamos a tratar de compartir con los que miran este video cómo fueron tus comienzos, cómo es que en algún momento decidiste dedicarte a la matemática, cuando en realidad vos no comenzaste con la matemática, comenzaste con ingeniería, ¿no? Exacto, tal cual. Bueno, yo empecé estudiando ingeniería electricista, acá el departamento de ingeniería eléctrica de la universidad tiene ingeniería electricista y ingeniería electrónica, que son carreras muy similares que al final bifurcan para más la parte de generadores, motores, grandes equipos, o la parte electrónica más metido en lo nano, digamos, en lo micro o nano. Resulta que, bueno, yo estudié el secundario en un pueblo, Carmen de Patagones, ahí me crié, y bueno, me gustaba lo que veía de parte científica, me gustaba, que yo, la física, la química que tenía, la matemática, obviamente. Y bueno, que iba a estudiar, ¿viste? Como el objetivo de mi familia era que tenía que estudiar. Yo me crié con mi vieja y digamos, era como, digamos, no tenía referencia de universitarios en la familia en ese momento. Después mi hermana mayor estudió, después que tuvo los chicos, pero en ese momento, y bueno, Bahía Blanca era el lugar. Casi me voy a Buenos Aires a estudiar medicina, porque me gustaba la parte, en realidad toda la parte, al día de hoy me interesa mucho la parte de biología y la relación entre digamos, el hombre, el cuerpo y demás. Así que, bueno, estuve a punto de irme, pero después era bastante más sencillo venirme a Bahía Blanca, que era económicamente más sencillo, digamos, para alguien de Carmen de Patagones, mucho más cerca y más económico. Y bueno, acá en ese momento no existía medicina, hoy está la carrera, pero en ese momento no. Y bueno, claramente tenía que seguir una carrera técnica por donde me sentía más natural y demás. Y no, tampoco tenía idea que se podía estudiar licenciatura en matemática, la verdad. Es decir, no sabía que existía la carrera como tal. Y por eso empecé ingeniería electricista, como te decía. Y ahí, bueno, y ahí empecé a chocarme con la matemática que se ve en la universidad. Y ahí dije, wow, esto, ¿Qué es esto? esto es esto, digamos. Y un poco así fue el camino. Entonces ahí, y ya, digamos, en algún momento te comenté, pero
lo reitero, es decir, la UNS tiene Ustedes tienen una estructura particular. una estructura particular, que vos, digamos, los matemáticos, el departamento de matemática da la matemática a toda la universidad. Entonces, nosotros le damos a los economistas, contadores, ingenieros, matemáticos, físicos, todos los que, geógrafos, los que tengan algo de matemática, sea de estadística, sea de matemática básica, sea de las variables complejas, lo que venga, lo da el departamento. Y entonces, la mayoría de esos docentes son matemáticos. Puede haber algún biólogo en estadística, puede haber, que yo, matemática financiera, algún contador, pero en realidad somos muy heterogéneos en ese aspecto, pero mayoritariamente tenemos muchos docentes de matemática. Entonces, desde el curso de nivelación, que sería como una especie de mini CBC, digamos, que para formar, muy chiquito para formar, que se hace en matemática, y en ese caso con ingeniería en matemática y física tuve que hacer, ya ahí, digamos, el profesor de ahí, Roberto Pavón, un profesor que hace poco se jubiló, me empezó a ver, digamos, como que, bueno, a mí me fascinaba eso, ¿viste? Como que había una... Y entonces te empiezan a, digamos, somos un poco, lo que sea, dice, mirá que existe la carrera de matemática, y yo, entonces te empiezan a estimular, después lo tuve a Pablo Panzone, lo tuve a Julio Sewell, tuve docentes hoy que están, digamos, Son colegas. colegas, exactamente, el profesor Estaco. El profesor Estaco es una persona que está jubilada, pero que fue de los primeros alumnos de la UNS y digamos, tiene un programa de radio como vos para difundir la matemática, y se sabe toda la historia de la UNS y del departamento de matemática. Y ellos, digamos, como que empezaron a decirme, Venite para pero acá. ¿por qué no te dedicas a la matemática? Digamos, vení para acá. Bueno, y un poco... bueno, eso generó que al menos me anotaran las dos carreras, ¿viste? Y bueno, y empecé a cursar las materias de las dos carreras. Hasta que en un momento yo iba todo lo que tenía que ver con matemática y avanzaba en matemática y terminé matemática, digamos. Y terminé matemática y ¿qué hay que hacer? Hay que hacer el doctorado, hay que hacer investigación en matemática. Me habían motivado a eso y yo estaba muy motivado porque me apreciaba mucho. Digamos, en ese momento, como digamos, tampoco no es que era millonario y podía decir, no, voy a dedicar a hacer matemática y que me mantenga. No, bueno, tenía que tener una beca, algo, para algún tipo de financiación. Y había unas becas del FOMEC para ir a Buenos Aires y solicité unas becas y ahí, digamos, tuve carta de recomendación de Rafael Panzón, el padre de Pablo, y Agnes Bene, la madre, que habían sido profes míos en los últimos años. Y bueno, me fui a Buenos Aires. Esto fue en el El año año, 1998 que vos llegaste a Buenos Aires, exactamente, a la exactamente. capital de Llegué San con Blas un y grupito Naturales. de los ALDOC, famosos mail ALDOC de DM, Ariel Lombardi, no sé si tenía mail de antes, pero Constanza, Claro. empezamos todo ese grupete. Pablo, me parece, de Nápoli, empezó también. Bueno, estaba Patu, creo, un año después. Otro muchacho, Gonzalo Coma, no sé si habrán seguido. Sí, sí. Pero todos éramos los Al DOC. Las bueno, direcciones por de lo mail, menos los de afuera éramos al DOC Al DOC. 5, al DOC 7, Al DOC sí, 1, claro. con Ariel Lombardi siempre, Ariel Pero, Lombardi que es de Rosario, y había claro. siempre. Así que bueno, ese fue un poco el camino, Pero vos digamos. tenías claro, perdón, pero vos tenías claro que, o sea, tenías claro que para seguir estudios de posgrado, un doctorado, tenías que tener una financiación. Y tenías No, eso claro sí. en qué tema ibas a trabajar, porque No, no, para nada, no. los últimos, en Bahía Blanca, ustedes en la Universidad Nacional del Sur no tienen una tesina de finalización de curso, ¿no? En ese momento sí, habría como unos seminarios, se llamaban, que escribías algo. Y yo había hecho dos tenías que hacer. Uno lo hice en teoría de números con Rafael Panzone, que era un profesor, digamos, de esas personas biblioteca que trabajó, digamos, Rafael Panzone trabajó en teoría de números, trabajó en análisis armónico al principio, tiene trabajo con Calderón, con Alberto Calderón, en ecuaciones, en bases de números, en fractales, es decir,
una persona con una amplitud, digamos, de muchos temas. Bueno, y daba un seminario de teoría de números sobre las tres perlas del análisis y la teoría de números, y había un teorema de Van der Waals muy famoso en ese momento, y yo tuve que aprenderlo, estudiarlo y escribirlo. Y digamos, era fascinante. Mirá, eso pasó hace tanto y me acuerdo patente todo, me acuerdo patente dónde estaban las dificultades. Mirá. Y después el otro seminario lo hice en álgebras de Artin con María Inés Plasek, así que, digamos, y Susana Muy, Gastamí. claro, claro. También una Así que, mirada amplia, porque después te dedicaste a otro tema. no, exacto, totalmente, pero no, al día de hoy, esa visión, digamos, lo que pasa es que uno, digamos, no sé, sacando que sea una persona, estas personas súper excepcionales, es muy difícil ir, digamos, que ahora yo me vaya a pensar un problema en álgebra homológica, porque necesito un montón de formación que hoy no tengo. Pero digamos, no, nunca tuve problemas con la temática, al contrario, digamos, yo, digamos, no sé, me hubiesen dado en ese momento. Lo que pasa es que, no sé si porque las cartas de recomendación eran de Benedetti y Panzone, o lo que sea, Segovia fue mi coordinador allá, Claro, en vamos. Buenos Aires, ¿eh? No, bueno, eso, que quería que vos finalmente te doctoraste bajo la dirección de Carlos Segovia, uno de los grandes matemáticos argentinos, un gran analista, un tipo muy buen, un gran matemático, y fuiste uno de sus últimos alumnos. Sí, sí, el último fue Ricardo Testoni, después que terminé yo, bueno, en realidad empezó Ricardo en algún momento, cuando Segovia se recuperó, estaba con muchos problemas de salud, y fue Ricardo el último, pero digamos, yo fui el anteúltimo, vamos a decirlo así, sí, claro, entonces cuando yo fui a Buenos Aires digamos, con la beca, y a mí me decían, vos tenés que hacer esto, ya hacía esto, digamos, si me diste un problema matemático, yo iba con eso. ¿Y qué pasa? Segovia me empezó a dar, como coordinador, era una especie, no era exactamente que él iba a ser mi director en principio. Tenías un poco de independencia. En ese sentido, yo, digamos, no tenía independencia, que yo ya tenía una temática, que quería trabajar en eso. Claro. Yo iba por la matemática, digamos, ¿con qué se me vienen? Bueno, se me vienen con esto. Bueno, y Segovia, como él me empezó a dar libros de armónico, digamos, me dio el libro de Andicochea, el libro de García Cuerva, el libro de Stein, digamos. Y bueno, yo me empecé a leer esos libros y después empezó a tirar paper, problemas, y yo empecé a estudiar eso y me gustaba y podía avanzar y bueno, y así me dediqué al armónico, pero esto tenía de entrada una visión clara de que iba a hacer análisis, no, para nada, no. Digamos, insisto, mi coordinador ahí hubiese sido, no sé, algún algebrista, si Willy, Cortiñas, qué sé yo. Seguramente hubiese hecho, bueno, no sé, Willy muy joven, capaz que ahí, pero digamos alguien, no sé, nombrame a alguien de Dios esa época. Hines, si hubiera sido Dios, capaz que hubiéramos sido compañeros, pero seguro, no tengo, no tengo ese, tengo más, el único tema es que siempre la geometría diferencial, digamos, le tengo más ahí respeto, digamos, la intuición se me va un poco, pero digamos, supongo que tiene que ver hice con Sendra acá, con Hernán Sendra. Igual estoy seguro que si hubiese trabajado con Sendra me podría haber dedicado a la geometría diferencial, pero no, la temática se fue dando, digamos, quiero decir, no es una cosa que yo previamente tenía madurez como para decidir qué problemática. Bien. Y bueno, ahí se genera una pausa. Sí, no sé. Bueno, vos me preguntaste cómo entré a la matemática, fue ese camino, ese fue mi camino a la No, matemática. pero muestra justamente lo dije varias veces en varias charlas, lo que intentamos mostrar es, ¿no?, las diferentes maneras en que llegamos al conocimiento matemático, a la elección de una temática de investigación, a la elección de un director de doctorado, ¿no? Algunos lo tienen más claro de entrada, otros no tanto, otros van viendo, como en tu caso, o sea, claramente en tu caso prevaleció el gusto por la matemática, el placer por trabajar problemas de matemática, y bueno, justo Sí, tocó en suerte los Segovia. ambientes, sí, una cosa, los ambientes van
van generando situaciones o van mostrando. En ese sentido, por eso es bueno ir a diferentes lugares. Yo creo que todo el mundo tiene que moverse de donde está en algún momento, porque, por ejemplo, vamos a decir, Carmen de Patagones, un secundario, bueno, la gente que da matemática ahí, ninguno es matemático. Bueno, no sé ahora, pero en ese momento. Es decir, entonces, que yo, un ingeniero te cuenta y digamos, si vos no tenés una estructura familiar que esté asociada a la universidad, al conocimiento, no tenés por qué saber. Es decir, es como, digamos, en ese sentido, la visión de lo que, extrapolar la situación que tiene cada uno es muy complejo en un país como Argentina. Entonces, en Carmen de Patagones, no sé quién sabía. Había en Viedma un compañero de hoy de la facultad, pero alguien que había estudiado matemática, que era de Viedma, de una ciudad vecina, digamos, y que es capital de Río Negro. Pero no sé cuánta gente en matemáticas sabía. Capaz que, es más, cuando yo, ahora hace muchos años, desde que mi mamá falleció, casi que no voy, pero si voy a Patagones, ¿cómo matemática? Tenés que explicar qué es lo que haces, qué es lo que te dedicás, qué todo. Entonces, el contexto por eso es importante, quiero decir, supongamos que Messi, saquemos la comparación, vamos a decir, un futbolista, porque no tiene nada que ver, digamos, no quiero, lo que digo es, ¿Estás imagínate que considerando el nazca en precio un de la lugar matemática? donde no se juega al fútbol, ¿entendés? Quiero decir. Y así, entonces el contexto, y después digamos, vas a Buenos Aires y los alumnos de Buenos Aires tienen las clases, los de matemática, que son muchos, comparado con Bahía Blanca, los profesores son gente que hace investigación, que hace paper y demás, entonces saben que hay un objetivo claro en lo que hace un matemático, pero eso no necesariamente pasa en todas las licenciaturas de la Argentina. Entonces, se va, digamos, uno puede convivir con su ignorancia. En ese caso yo, digamos, bueno, yo era culpable de no saber que existía la licenciatura en matemática. Bueno, en parte puede ser, pero en parte el entorno era que me ayudaba a esa situación. Y no reniego de eso, al contrario, vos visualizás otra cosa y lo terminás encontrando. Si es que te sentís, yo me siento muy cómodo haciendo matemática. Digamos, capaz que otra persona se anota en la licenciatura en matemática porque cree que le gusta y después no se siente cómodo haciendo matemática, puede ser la inversa. Entonces, en ese sentido hay todo un camino que te lleva, ¿no? Entonces, no es que uno, no sé, es muy difícil que a los 17 años tenga la maduración las personas de saber lo que van a hacer toda su vida, y a veces pasa y bienvenido, pero Bueno, además en ese sentido, yo justo tengo Uli, mi hijo más grande, que está terminando el secundario en esta situación compleja, y bueno, está viendo que va a estudiar, la verdad que anda bien, le gustan muchas cosas, qué sé yo, pero eso también es contraproducente en el sentido de la elección, porque, digamos, puede, digamos, y yo le digo, digamos, si empezar algo que te guste, y si después no te gusta, cambiar, tampoco exacto. es que, Sí, quiero decir, sí. eso no tiene... Así que en ese sentido creo que se va construyendo algo, ¿no? También, ¿no? A veces puede ser muy lineal todo, pero no necesariamente. Y No, en ese pero sentido creo que se van dando todas estas circunstancias. Entonces, podría haber sido un algebrista perfectamente, para decirlo. Sí. Digamos, no tengo nada. Es más, me gusta el álgebra, realmente, lo sí, que entiendo. lo que rescato de algo que decías es de que esto de moverse, cambiar de lugares, te permite conocer otra realidad, otros Sí, sí. entornos, otros contextos, como decías vos. Y a la larga eso te enriquece, porque te permite conocer cómo piensan otras personas, qué tipos de intereses tienen otros estudiantes, ¿no? Me parece que eso fue una movida interesante que hiciste. No, está claro. Eso creo que es siempre, por supuesto, después uno tiene que sacar de ahí las cosas buenas, las cosas que cree convenientes, extrapolar esa parte, y entonces eso, digamos, hace digamos, a circunstancias, va a decir, mirá que en este aspecto podríamos mejorar mucho, mirá este lugar, mirá este lugar, en Claro. este otro, bueno, y así. Y bueno, eso creo que es la experiencia que uno va ganando y va sabiendo qué valorar y qué participar. Pero bueno, ese fue mi camino hacia la matemática y bueno, yo estoy muy contento de haberlo hecho porque realmente disfruto mucho. Al día de hoy
rogando terminar la gestión para poder dedicarme más a la investigación, digamos. Ahora vamos a hablar en un rato de la gestión, que es un aspecto Sí. interesante en tu carrera académica. Eh, bueno, yo me acuerdo que te doctoraste en 2001, ¿no? Sí, la tesis 2001-2002, porque digamos la tesis, defendí la tesis sí, en octubre, fin de octubre del 2001, el pleno de Espiole, y digamos, me dieron el título en el 2002 y digamos, pasamos ese último verano en Buenos Aires, verano complicado Pero no es para todo complicado. el país. No sé si todos se acuerdan del verano, desde aquel noviembre del 2001 hasta... Así que bueno, sí, sí, exacto, por ahí terminé y ahí, digamos, justo rendí porque la idea era, ya vivimos con Clary juntos en Buenos Aires, ya 2 Con años Clarisa, antes, tu esposa, mi esposa, madre Clary, de tus hijos. madre de mis hijos, este, y digamos, en ese momento, ella había terminado la carrera de profesorado en geografía y se fue para Buenos Aires, porque yo estaba allá y empezó a trabajar en Telecom, nada que ver con la geografía, y digamos, después al final dio clases después cuando volvimos un tiempo, pero trabaja al día de hoy en la administración de la universidad, en la parte de retención. Me sacan el impuesto a las ganancias y todo eso. Así que, no, y bueno, la idea era irnos a un lugar más tranquilo para formar una familia, digamos, que Buenos Aires realmente, esa era la idea. Así que me habían avisado que había un cargo acá para rendir un concurso, y vine, rendí, y me fue bien, y después empezamos una etapa de postdoctorados y Claro, demás. algo que hablábamos en la previa, que vos volvías a Bahía Blanca, también con un cargo de profesor adjunto, ¿no? Seguramente. Sí, exacto. Pero bueno, volvías con un tema de investigación en el cual no tenías por ahí demasiados colegas para discutir con respecto a esos temas, ¿no? Y Exacto, sí, uno sí. recién doctorado, es un matemático joven, necesita ver interacción con otros matemáticos quizás un poco más formados, porque la formación sigue teniendo lugar, ¿no? Así fue que empezaste a viajar y a hacer postdocs. Por ejemplo, recuerdo que estuviste en Sevilla, ¿no? Mucho tiempo. Sí, tal cual lo que decís. Es decir, en ese momento, las personas que podrían temáticamente estar más cercanas a lo que yo había hecho en el doctorado y a lo que podía seguir haciendo eran Rafael Panzone y Agnes Benedek, que habían sido docentes acá y que habían trabajado en esos temas, se habían jubilado ya, no estaban en la universidad. Y realmente no, un poco con Pablo que se había empezado a dedicar Pablo a teoría Panzón, analítica. el hijo de Pablo Panzón. Rafael Sí, Panzón, un exacto. gran matemático de Pablo Bahía es un Blanca. amigo y digo Pablo, es como que, viste, Sí, como si digo Nim, sí, como sí, si claro, digo Nim. pero No, bueno, está perfecto, está bien aclarado. perdón. No, está muy bien aclarado. Y bueno, entonces, teoría analítica de número, que yo pegaba bastante lejos, creía claramente que necesitaba seguir con la formación y el intercambio que vos mencionás, y bueno, entonces ahí me acuerdo, ahí, digamos, en 2003 fui a Buenos Aires yo, digamos, en una etapa del doctorado donde Segovia estuvo con muchos problemas de salud, le agarraron un par de ACV, estuvo más de un año internado con bastante gravedad. Eso era durante mi doctorado. Y ahí trabajé un año con Liliana de Rosa, Sí, una profesora que tiene problemas de salud, digamos, pero en ese momento a mí me dio... una gran mano. Sí, sí, exacto. Trabajamos y bueno, en el 2003 me fui una semana a trabajar con ella y justo venía Carlos Pérez, un profesor en ese momento, un catedrático de la Universidad de Sevilla, venía a dar unas conferencias, un cursito, qué sé yo, a Buenos Aires, a Liam, vino y a Exactas. Y bueno, nada, ahí en la charla, digamos, bueno, dio la charla, que sea, digamos, Liliana me presentó y Carlos me dijo si no me interesaba hacer un postdoc, y bueno,
ahí le dije, sí, encantado, y bueno, empecé a viajar a Sevilla, primero fue 6 meses que estuve 3 meses en Málaga, y después ya me fui casi 2 años. Hasta el 2008 estuve viajando mucho a España y tuve largo en Sevilla 1 año y medio, como decías vos, pero también estuve en Barcelona un tiempo, en Madrid, estuve también en Finlandia 1 mes, cuando estaba en ese periodo de postdoc del año y medio. Así que bueno, y ahí establecí un contacto con Carlos y realmente que hasta el día de hoy continúo, ¿no? Es decir, eh, tenemos, digamos, trabajo. Y hay otro postdoc de SACTA un poco más joven que nosotros, que Ezequiel Rela, que también hizo postdoc con Carlos. Y bueno, hemos doctorado gente juntos con Carlos, así que sí, la verdad que en ese sentido, bueno, fue un poco duro al principio estar solo, pero digamos qué sé yo, no reniego eso tampoco, creo que por eso es bueno ganar experiencia de otros lados, mantener los contactos y hacer crecer el lugar también, para un poco eso, ¿no? Para que no todo esté concentrado en pocos lugares, sino que haya... y eso igual, yo tengo relación con Buenos Aires, con otros lugares siempre igual, ¿no? Es decir, mucho con Dani Carando tenemos un proyecto que él dirige, estoy con él, Claro. tenemos algún trabajo, que he tenido postdoc, siempre he tratado siempre tengo buena relación con los diferentes lugares porque, bueno, es un poco así, crece crecemos todos conjuntamente, ¿no? Claro. Bueno, después claramente volviste a Bahía Blanca y vamos a ir, ¿cómo es que, porque son pocos los casos de matemáticos que intervienen en la gestión académica? Una cosa es dirigir un departamento de matemática de una facultad, y otra cosa es ser decano. Digamos, tu cargo como director del Departamento de Matemática de la Universidad Nacional del Sur es un equivalente a un decano, por la magnitud del departamento, por la magnitud, le dan clase a una gran cantidad de alumnos. Alguna vez habíamos hablado, 8.000, 9.000 alumnos a los que les dan clases. Les digo, y los matemáticos en general no intervienen en la gestión como decanos, vicedecanos, son pocos los casos. Sonia Trepó del Mar del Plata, por ejemplo, Graciela Nacine, vicedecana en la Facultad de Artes de Rosario. ¿Cómo fue que a partir de tu experiencia, de tu recorrido, dijiste, bueno, ¿qué sentías que podías aportarle a la gestión de la dirección del Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional del Sur? Sí, sí, está bien lo que decís, en el sentido de que la figura en la UNSE es el director del departamento, es director decano porque no tenemos estructura de facultad. Claro. Entonces, hay obligatoria, de manera obligatoria, el que es director decano, digamos, es así, no hay otra instancia. Y bueno, eso tiene que ver con la estructura. Pero bueno, en nuestro caso va a ser un matemático, va a ser alguien del departamento en general. Es decir, pero bueno, así que siempre hay algún matemático. Pero bueno, en mi caso particular, digamos, después de volver de España, del último viaje largo, digamos, había un grupo de gente que creía que era bueno un cambio para la gestión que estaba en ese momento, que tenía otros matices, digamos, querían, digamos, mi matiz era un poco más de investigador, digamos, el departamento de matemática de la UNSA es muy heterogéneo, digamos, el servicio que brinda tiene que hacer entender a la gente que no puede ser un matemático creer que solo lo que existe en la matemática y no puede ser tampoco, digamos, un maestro, digamos, que digamos, la docencia resuelve todo. Creo que es Un equilibrio. digamos, como una combinación de cosas y saber en qué momento uno tiene que tener más fuerza en un aspecto o en otro y entender que si un economista requiere matemática para ellos, como matemáticos la tenemos que brindar, pero también tenemos que entender qué está esperando el economista, ¿no? En ese sentido, por ahí la visión más amplia de entender
¿Qué busca el economista? La rigurosidad matemática, la aplicación y la comprensión de ambas cosas simultáneamente, ¿no? Es como, eso tal vez es lo más complejo que uno tiene que entender en un departamento o en una estructura como la que tiene la UNS. Digamos. Si no se entiende eso bien, es complejo combinar las dos cosas. Pero bueno, y bueno, ese grupo, digamos, me instó a ver si no me interesaba estar en la gestión y digamos, honestamente nunca tuve una motivación natural de hacer gestión. Un poco la situación me fue llevando, digamos, era una persona, era joven en ese momento, era con una visión distinta, venía de diferentes lugares y podía transmitir las experiencias que había ganado desde ese punto de vista. Y, digamos, no tenía problemáticas con la gente un poco porque era joven, digamos, ¿no? Como que se va dando. A veces mejor. No, no. Y bueno, así empezó, digamos, pero ahora ya estoy viejo, digamos, ahora voy a cumplir 8 años de director de departamento y lamentablemente, digamos, por la situación actual, voy a tener que estar 6 meses más, digamos, porque en realidad tendría que dejar ahora en febrero, para eso tendrían que haber sido en este momento, en noviembre, las elecciones, y por esta situación que estamos viviendo no se pudieron hacer las elecciones, y entonces ahora la idea es han prorrogado los cargos 6 meses más y a ver si al principio en marzo, abril, mayo podemos hacer las elecciones para que a mitad de año puedan cambiar las autoridades en todas las instancias, porque en ninguna instancia se ha hecho elección. Así que bueno, en ese sentido creo que ya es momento de generar un cambio, más allá de que reglamentariamente no puedo seguir, lo cual es más que saludable, porque no tiene mucho sentido. Hay un desgaste natural entre la gestión y de los que gestionan y de los gestionados, porque hay que renovar y está muy bien. Así que bueno, y en ese sentido la gestión te da muchas cosas, te da muchas, sin sabores, pero te da muchas también, te enseña un poco lo mismo que hablamos, ¿por qué sectorizar un sector, una disciplina o un área dentro de la matemática? O porque la gestión te hace ver las cosas de manera más global, ¿no? La perspectiva que uno tiene de profesor, la que tiene de director, es distinta. Y hay que ser amplios para saber entender desde qué lado uno está. Uno tiene que entender qué puede hacer, cuánto puede hacer y tratar de hacerlo de la manera que la estructura no se rompa. Es compleja la gestión en ese sentido. Digamos, es fácil criticar la gestión, digamos. Lo que no es fácil es llevarla a cabo, digamos, de manera correcta. Es decir, el posicionamiento de muchos, tenemos muchos, digamos, opinar sobre qué hacer, sobre qué... Desde la teoría es muy sencillo. Todos tenemos opiniones sobre todo. Claro, exacto, ¿viste? Eso en general, ¿viste? Los políticos, de todos los partidos y qué sé yo, hay que estar sentado de ese lado también, ¿viste? A veces, y no es tan fácil. Y en ese sentido, bueno, hay que buscar las alternativas para que las cosas mejoren. Además que para mí un político o una persona que hace gestión tiene que entender que puede estar equivocado en lo que piensa. Eso es complejo, ¿viste? La posición de poder a veces te quema un poco la cabeza en ese aspecto, ¿no? Y parece que, ¿viste? Si alguien te critica o te dice no va por ahí, es como que, ¿viste? Te genera un rechazo. Y es un error, es un error. Hay que saber escuchar y tal vez uno esté equivocado en el fragor de la lucha, digamos, y a veces en ese sentido es bueno escuchar a todo el mundo, tener también una gestión, no es una persona, es un grupo de gente, hay que tener buen grupo de gente, hay que respetar lo que dice la mayoría, qué sé yo, hay varias cosas que la gestión te hace ver, o por lo menos a mí me ha hecho ver
perspectivas muy diferentes sobre ciertas cosas, y eso creo que desde el punto de vista final de la construcción de una persona, a mí me ha sido útil. No quiero decir que tenga que ser necesario, pero a mí me fue útil, o eso considero, y me ha servido para ser mejor persona, en definitiva, más allá de que pueda haber cometido errores o los cometeré. Digamos, eso digamos, va a pasar siempre. Digamos. Sí. ¿Tuviste momentos en los cuales sentías che, acá estoy metiendo la pata? Y después recapacitaste y dijiste, bueno, no, debería cambiar. No, bueno, puede ser. ¿Vos me escuchás bien, Sí, Nino? sí, sí, Porque yo sí, te hubo un escuchaba un poquito poquito de delay, pero un delay. Eh, no, sí que he dicho, sí que me he equivocado, seguro, sí, sí, en hacer alguna cosa, sí, 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 seguro, ¿no? Yo, digamos, además, son momentos. Yo, en este momento, por eso creo que lo mejor es cambiar la gestión, mi gestión, mi grupo de trabajo, que no solo soy yo, digamos. sí, 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 que es finalmente saludable Saludables, porque hay un delegar. desgaste. En ese sentido, mi principal, ahora, por ejemplo, eh, capaz fue un error continuar, pero bueno, en ese momento era lo que la estructura. Cuando yo continué, la elección, la primera vez que fui elegido director fue muy parejo, pero después en la renovación, eh, fuimos única lista, fue prácticamente por unanimidad. Era como natural que continuara, quizás. Era natural que continuara, pero internamente en la gente que me apoyaba yo decía que no tenía que continuar. Lo que pasa es que a veces se personalizan situaciones, que es un error, ¿viste? Las estructuras no tienen que depender de las personas, las personas son circunstancias. Y en ese sentido, digamos, a mí lo que pasa es que ya más de 4 años, digamos, 6 años, ponele, pero 8 años es demasiado, ¿viste? Entonces te empezás a cansar. Y Y en ese sentido es un error tanto tiempo para mí. Pero bueno, no sé si había mucha alternativa en ese momento. Pero bueno, hoy digamos, estamos en una situación que es bueno que se renueve. Más allá de un deseo personal que creo que tengo derecho a tenerlo, digamos, de decir, no, yo he colaborado mucho con la gestión, al claro, menos en el departamento de matemáticas de la UNS. sí. ¿Cómo llevaste esos años con tu actividad como investigador, con tus estudiantes de doctorado? ¿Te faltaba el tiempo? Porque muchos, justamente, las circunstancias de estar a cargo de la gestión te quita tiempo por ahí para la investigación matemática, que es Sí, lo que a veces uno más desea hacer, ¿no? sí, sí. Uno, digamos, la primera parte de mi primera gestión, posiblemente la mejor parte dedicada a la gestión, que tuvimos que, con el grupo de gente que trabajamos, pacificar bastante el departamento porque estaba un poco compleja la situación y entender cómo funcionaba una estructura heterogénea como la que te mencionaba antes, me perjudicó mucho en la parte de investigación. No es solo el tiempo dedicado, porque el día tiene 24 horas y uno le puede dedicar la cantidad de horas que pueda al trabajo, digamos. El punto central es el desgaste que generan las situaciones que uno va viviendo con la investigación. La mente tiene que estar fresca para hacer investigación en matemáticas. Y en ese sentido, digamos, tenés que aprender a, una problemática que cuando empecé en la gestión, me preocupaba varios días, hoy capaz que me río, ¿entendés? Quiero decir, también se curte en todo aspecto, se curte para investigar, se curte Entonces, en ese sentido, el primer periodo de gestión, vamos a decirlo así, o por lo menos la primera parte del primer periodo de gestión, sí, claramente me perjudicó en la parte de investigación. Nunca la abandoné, pero me perjudicó claramente. Y después ya fui aprendiendo a convivir con la gestión y la investigación, digamos,
Y también con los alumnos ayudan porque los alumnos generan que uno, por uno mismo, capaz que no, pero por el alumno tiene que. Y en ese sentido he tenido ya creo que 4 alumnos de doctorado, dos codirecciones también, y además también postdoc, he tenido postdoc. Sabés que eh, Así que, Sonia, digamos, Sonia Trepode, en la conversación que sí, tuvimos, contaba que ella salía de la gestión y 5 de la tarde sus alumnos de doctorado la estaban esperando. Bueno, y se iban a la oficina a trabajar. Como que los estudiantes le permitían seguir en contacto, ¿no? Necesitaban del tiempo de sí. ella, bueno, y esa era su manera de hacerse tiempo, ¿no? Gracias a los estudiantes. Sí, sí, sin duda que eso es. Lo que pasa es que dependiendo de la personalidad hay que ver cómo estás de afectado en las circunstancias de la gestión. La gestión tiene mucho más que ver con las relaciones de las personas, más que con la cuestión administrativa. Lo administrativo se arregla siempre. El tema es las Bueno, cuestiones, digamos, de las visiones y el desgaste, es decir, que te digan, qué sé yo, ¿viste? Es como digamos, bueno, en ese sentido es para mí el adaptarse, más allá digamos, por eso lo de las horas, vos decís, bueno, a las 7 de la tarde terminás la gestión, a las 7 te podés poner claro. con los alumnos o a pensar en matemáticas, pero ¿cómo está la mente para eso? Ese es Es, digamos, eso es lo que no es controlable. El tiempo podés tenerlo, pero digamos es. Por me, ejemplo, la cuarentena, quiero decir, o el hecho de estar, bueno, podés capaz de tener más tiempo, porque viajás menos, lo que sea, pero ¿estás mejor mentalmente para pensar o no? Bueno, para algunos capaz que sí, para otros de capaz que cada no. uno, claro. Entonces, claro. Entonces las circunstancias, no es, nunca para mí la problemática fue el tiempo. Obviamente que existe tal tiempo y también no solo paga la investigación, paga la familia, que también, digamos, en la gestión, digamos, eh, hay cosas que, digamos, la reunión de consejo no, la tenés que presidir, digamos, si el cumpleaños del nene, bueno, pues tener la reunión de consejo. Te quiero decir, hay cosas que, digamos, bueno, pensar en un problema lo puedo pensar dentro de un rato, o mientras estoy en el cumpleaños del nene, ¿no? Quiero decir, hay cosas Sí, sí. que, bueno, nos pasa eso, estar ausente, digamos, ¿no? Que eso ya lo conocen las familias, pero digamos, otra cosa es estar ausente físicamente también, digamos. Y bueno, y los viajes, y los congresos, y las situaciones, a veces podés ir, a veces no podés ir, digamos. En ese sentido, mi segundo mandato fue mucho más libre en ese aspecto. Si tenía un congreso, si tengo un congreso trato de ir, bueno, ahora estamos en esta circunstancia excepcional, pero por ejemplo, estuve 3 meses en Bilbao en el año 2018, trabajando en todo el verano, me fui el verano a trabajar para que no coincida con el peor momento de la UNS, de trabajo de la gestión, digamos, pero me fui enero, febrero y marzo a Bilbao. Así que bueno, en ese sentido, la última etapa no puedo decir que la gestión me haya perjudicado en la investigación y de hecho creo que tengo en esta última etapa ando bastante bien con la investigación. Dijiste algo. Sí, no, me refiero a que estoy teniendo, no es que ando bien, digamos, porque, No, 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 si, quiero decir, no sé si estando fuera de la gestión hubiese producido más, no. Con el tiempo sí, pero no en estos últimos 2 o 3 años. dijiste algo interesante recién y lo quiero llevar un poco para que charlemos con respecto a lo que está escrito en el pizarrón, que en la gestión lo administrativo se soluciona. En todo caso, yo quise entender de lo que dijiste que lo difícil es conciliar las visiones contrapuestas que tenemos a veces los individuos sobre el mismo hecho, ¿no? Eso me pareció muy, muy interesante Sí, lo que señalaste. Y pensaba que en sí, matemática, lo hablábamos un par de veces, si demostramos un teorema, vamos a estar todos de acuerdo con la demostración del teorema. Si es una demostración correcta de un teorema, no vamos a discutir. En todo caso, o sea, la demostración es un hecho objetivo, listo, ahí está. ¿Dónde aparecerá la visión opuesta, cierta subjetividad con respecto a la actividad matemática? Que quizás preferiríamos hacer una demostración constructiva. Si es un teorema de existencia, quisiera una demostración constructiva, ¿no? O quizás quisiera una demostración que use tal herramienta. Ahí por ahí entrarían a tallar los gustos de cada matemático particular. Pero el hecho objetivo es que alguien que demuestre un teorema
la demostración está dada y ese teorema es válido. Entonces, eso de alguna manera nos protege a los matemáticos de estas situaciones por ahí que se generan en otro contexto, ¿no? ¿Me escuchás, Shelly, o estás ahí? ¿Estabas? No, se me perdió un poquito el último, se me cortó un poquito lo último que decía. Sí, yo te decía, vos decías la demostración de un teorema. Claro que podemos diferir en el modo en que, o sea, la demostración es un hecho objetivo. Demostramos un teorema, nos ponemos de acuerdo, está bien hecha, está bien, Sí. correcta. Nuestros, por ahí, puntos de vista diferentes podrían ser, si es un teorema de existencia, quizás uno preferiría una demostración constructiva, una demostración que no solo demuestre el teorema, sino que te permita construir ese objeto cuya existencia se está demostrando, ¿no? Bueno, pero es una cuestión de subjetividad, ahí sí entran a tallar las diferentes visiones por ahí que tenemos los matemáticos como individuos en sí mismos, ¿no? Pero el hecho objetivo es que está demostrado. Entonces, eso nos decía que nos protege a los matemáticos a veces de, de las cosas que pueden aparecer en la gestión. ¿Qué es para vos la actividad matemática? Digo, ¿qué quieres decir con una curiosidad formal? Entonces, esta intro para llegar al pizarrón. Sí, sí, la realidad es que un poco, digamos, fuera de la intro, la matemática para mí, como fundamento a tratar de crear matemática, es un poco, en ese aspecto era lo de la curiosidad formal. Es decir, tal vez sea, digamos, lo puedo describir con un ejemplo. A mí tuve la terrible fortuna, no sé, un bahiense, digamos, que se llama César Milstein, que fue ni más ni menos que premio Nobel de medicina por producir sintéticamente los anticuerpos monoclonales en tubito de ensayo. En el año 98 dio una conferencia en exactas, allá en el pabellón 2 de exactas. Y yo estaba allá justo haciendo el doctorado. Y fuimos con Segovia a ver la charla, porque Segovia habían estudiado química juntos, porque Segovia estudió química. Y la conferencia de Milstein fue la curiosidad como fuente de riqueza. Además, tengo una copia se editaron las notas de su conferencia y tengo una copia firmada por Milstein. Esa, Sí. Y él en ese momento explicaba que eh, cuando en su momento empezó con lo de tratar de generar en tubito de ensayo los anticuerpos monoclonales, en algunas conferencias le decían, bueno, si lo fabrican los animales, ¿por qué hacerlo? Bueno, y él decía que había tres argumentos, uno económico, otro puede ser un amante de los animales, pero el más importante y el que él realmente lo motivaba era que estaba ahí, digamos. De hecho citaba a un alpinista que tenía como obsesión subir el Everest, y le hacían una entrevista, y en la entrevista decía al alpinista o digamos, el escalador, o como se llame, digamos, le decían, ¿por qué quiere escalar? Y bueno, pues está ahí, digamos, entonces el problema está ahí, ¿por qué no pensarlo, digamos? ¿Y por qué me parece, en ese sentido, como que está la visión, digamos, de qué aplicación tiene que tener algo, justamente un poco un complemento de lo que en tus charlas yo vi la charla que hiciste con Tico. sí, Él tenía una visión, digamos, él tenía la motivación siempre de algún problema para él. Está bien. Y me parece espectacular, pero justamente, ¿por qué digo por qué un poco lo puse esto? Porque justo ayer miraba una noticia que digamos, bueno, Milstein ha salvado millones de vidas, digamos, con ese juego, porque muchos medicamentos oncológicos, por ejemplo, que te hacen quimioterapia, desafortunadamente cercano, digamos, yo lo tuve que vivir eso, digamos, no por mí particular, pero por gente cercana a mí, para poder atacar
ciertas células y no a todas juntas, son esenciales los anticuerpos monoclonales. Y justo ayer veía que la FDA, el regulador de medicamentos de Estados Unidos, aprobaba un tratamiento para el COVID, digamos, usando anticuerpos monoclonales. Y entonces, un poco ese es el espíritu de eso. Es decir, la matemática tiene preguntas. ¿Por qué no tratar de responderlas? Es un poco ese, digamos, ¿qué más motivación que exista la pregunta? Es un poco y bueno, para ponerle un toque matemático, el formal porque yo creo mucho en la intuición, es decir, yo soy un ferviente defensor de Fourier, aunque haya sido un poco, digamos, informal su prueba, porque no es cierto el teorema que todas las funciones se aproximan por serie Fourier. Pero casi todas las que vamos a tener que considerar, ¿no? Entonces, yo apuntaba un poco a ese juego con el pizarrón, digamos, un poco la curiosidad como motor, de alguna manera, ¿no? Como motor del... Exactamente. Un poco es una copia de lo que quiso, digamos, una copia de lo de Einstein, ¿no? En ese sentido. Quiero decir, él trataba en esa conferencia justamente de mirando en perspectiva, es decir, él no sabía todo lo que se iba a generar con los anticuerpos monoclonales. Pero no por qué tratar de... Al menos eso decía él, capaz que él sabía, qué sé yo, pero digamos... No. Pero bueno, entonces, esto es un poco... Ese era un poco el objetivo digamos, me parece que en ese sentido hay que pelear, hay que ser serios y hay que pelear, hay que ser serios, digamos, eso no hay duda, pero hay que pelear con la idea de que la curiosidad no, en ningún aspecto puede ser truncada en cuanto a si queremos crecer como matemáticos, como humanidad en general, ¿no? Digamos, es decir, si la gente se pregunta, hay que tratar de responderla, digamos, obviamente dentro de la seriedad y el bien común, digamos, ¿no? Quiero decir, si alguien se pregunta cómo matar gente, digamos, trataríamos de no, digamos, pero me refiero en ese sentido, digamos, que me gusta presentar como que no tenemos que, eso no quiere decir que no, digamos, por ejemplo, a mí me encanta la matemática aplicada, digamos, yo digamos, trato tengo un trabajo reciente con Martín Zaffe y Israel Rivera Ríos, que tratamos de meter el análisis a los grafos, porque le ponemos peso a los grafos, porque estoy seguro que tiene que tener aplicaciones. Y bueno, digamos, no tengo esa, pero redoblo la apuesta, es decir, no puede ser la única motivación, digamos, Claro. que tenga aplicación. Eso sería un error, porque eso podría estar coartando las aplicaciones del futuro. Mencionaste a Fourier y estoy justo leyendo el libro The Music of Primes de Marcus du Sautoy, el matemático inglés, y en una parte habla justamente de esto que vos decías, los contemporáneos de Fourier fueron bastante críticos de sus presentaciones, valoraban los resultados, pero carecían de rigor, ¿no? Decían, me hiciste acordar a eso. Después, sí, pero Dirichlet, particularmente Dirichlet, que era uno de los miembros matemáticos, lo defendió mucho, igual, aún en ese momento. Quiero decir, digamos, aún en ese momento, es decir, digamos, y es más, se dedicó a darle formalismo a muchas de las cosas que decía Fourier. Sí. No fue casual, él veía que aquello era interesante, y en ese momento, bueno, hoy estamos todos de acuerdo que era muy interesante, pero en ese momento, quiero decir, hay que ser justos quiero decir, es complejo, es interesante psicológicamente, ¿no? Como nosotros tenemos una estructura de si vemos una prueba que está mal nos queremos volver locos, pero en ese sentido no hay que perder esa, digamos, y ahí sí coincido contigo lo que expresaba en la charla de decir,
hacia dónde vamos. Después vamos a buscar el formalismo, pero no tenemos que perder qué objetivo. Y eso evidentemente, sin ese prejuicio, Fourier, bueno, hizo un trabajo que al día de hoy es de lo más, por lo menos en análisis, de lo más Es fundamental. importante que haya existido, por más que no tuviera toda la rigurosidad. Claro. Sí, bueno, de hecho después tuvo que ver, todas esas cuestiones también le sirvieron a Riemann para empezar a conjeturar sus resultados sobre la función Z, digo, unas consecuencias increíbles, ¿no? Esos trabajos, tuvieron consecuencias increíbles esos trabajos de Fourier. Así que está muy bien lo que estás diciendo. El formalismo no debiera ser un obstáculo para el desarrollo de las ideas matemáticas. Algo así lo estoy entendiendo. No, está claro. Lo que pasa es que, bueno, después es muy difícil reconocer eso, digamos, para la gente normal como uno, digamos. Es muy difícil, ¿no? Digamos, eso pasó, digamos, por ejemplo, con Ramanujan también pasó, digamos. Ramanujan también pasó, es decir, un tipo súper genio que veía cosas que no veía nadie, y, digamos, y no tenían no tenían sustento, digamos, no tenían los argumentos de las pruebas, pero las cosas mayoritariamente eran ciertas y eran terribles teoremas que después para la teoría de números, por ejemplo. Y bueno, y por suerte vio un par de matemáticos, Hardy y Littlewood tuvo que ver, porque Hardy, como la historia, pero Littlewood fue el que digamos, le dijo a Hardy, acá hay sustento, ¿no? Digamos, es como, según la historia, no sé, la verdad que, no, de hecho, este mismo libro, hay que creer un poco, ¿no? Lo que sí, bueno, son leyendas. Sí. ¿Habla de eso también? Sí, justamente, porque hace todo un recorrido y dedica un capítulo a la relación con Ramanujan. ¿Cuál es el libro mío? The Music of Primes. Después, The Music of Primes. Después lo voy a poner en la descripción del video también. Es el libro que cuenta la historia de la hipótesis de Riemann. Y un capítulo está dedicado a la relación entre Ramanujan con Hardy y Littlewood, y lo que cuentan justamente el texto, que Hardy y Littlewood se sorprendían. Ramanujan se educó a sí mismo matemáticamente, pero no tenía el rigor característico de Hardy y de Littlewood, y les costaba a ellos, en algún momento, decían, ¿cómo hacemos para que Ramanujan logre aprender algo del rigor matemático, pero sin sacrificar la intuición increíble que tiene Ramanujan, ¿no? Que ese formalismo no obstaculizara la invención fértil que tenía Ramanujan. Es interesante esa parte de la historia de la matemática. Ya mirá, ya va a ser casi una hora que estamos charlando, Shelby. Quiero que contemos un poco, porque me pareció muy interesante alguna No, con tu relación, justamente, que tiene que ver con esto de la curiosidad también, ¿no? ¿Cómo vos te...? Ya están durmiendo, la gente que se pone a escuchar esto está durmiendo ya. Espero que no. Igual quédate tranquilo que el tiempo promedio de visión de todos los videos es de 10 minutos. La gente no está una hora seguida mirando una charla, la mira de a cachitos, así que... Claro. No quiero que terminemos la charla sin que cuentes algo con respecto a tu visión de cómo es transmitir la matemática, ¿no? Que me parecieron muy interesantes las cosas que me comentabas en esta previa. O sea, tu experiencia como estudiante, de que por ahí venía un profesor, te daba una hora de clases nada más, pero en esa hora te contó montones de ideas y vos te ibas como con una alegría, con una felicidad, porque decías, esto me da más ganas de aprender. Bueno, ¿cómo haces tu experiencia como estudiante y tu trabajo con tus estudiantes de grado y tus estudiantes de posgrado? Sí, tal cual. En ese sentido, justamente eso, uno extrapola lo que uno sentía, entonces por ahí quiero volcar lo mismo. Y en ese sentido, a mí me gustaban las clases, digamos, tenía un profesor, digamos, para no nombrar gente, porque si no queda como un profesor que daba poco tiempo, pero yo salía de la clase y creía que sabía toda la matemática. Claro, después tenía que ir a Macarte a hacer todas las cuentas y ver que te salgan, y mostrar bien el teorema y el detalle, y hacer lo que hacía Dirichlet con los teoremas de Fourier, digamos, con los pseudo-teoremas de Fourier. Bueno, entonces, en este caso, en la matemática más básica, pero, digamos,
yo salía de ahí y a mí me fascinaba eso, a mí me fascinaba eso. Yo me iba lleno de ideas. Y después tenía profesores o profesoras, digamos, que te daban todos los detalles, 2 horas y media de clase hasta el último, y yo me aburría, honestamente, me aburría. Yo decía, está bien, da el teorema, bueno. Y, digamos, era como, no sé, esa era, claro, entonces eso, digamos, como enseñanza, digamos, me parece más, me llega más lo primero, pero claro, lo que te decía es que la enseñanza para mí es justamente eso, es una comunicación que uno establece con receptores, en este caso los estudiantes. Y entonces, si uno no tiene dinámica de entender qué es lo que mejor puede ir adaptándose a la mayoría, si tuviera muchos, o al estudiante que esté, si estás estableciendo una idea individual, es ridículo mantener una postura sobre cómo enseñar, porque a mis compañeras les gustaba más la clase en el segundo caso, a las que tenía en ese momento, algunas, digamos, colegas hoy. Y bueno, entonces, digamos, a ella le llegaba más su profesor y a mí me llegaba más otro. Y, digamos, en ese sentido, siempre que se pueda, creo que la enseñanza tiene que tener un dinamismo que entienda la comunicación que se está estableciendo, en la disciplina que sea, particularmente en la matemática. Si no entendemos eso, claro, después si vos tenés 150 alumnos, tenés que tener una estructura armada porque no podés, digamos, pero sí que podés sacar una conclusión general de lo que parece que la mayoría y en experiencias te va dando. Entonces, me parece y en ese sentido tenemos que entender las visiones distintas que hay hoy o las estructuras distintas que tienen los chicos, qué los motiva, qué no los motiva, qué usan, qué no usan. Y por eso en ese sentido que creo que en la charla previa vos me habías dicho de qué herramientas, la computadora, si esto, si lo que sea que sea útil, digamos, sin dejar de ser serios en que uno tiene que transmitir contenido. Está claro que es eso sí, tiene que transmitir contenido, pero ¿qué sentido tiene si el receptor no engancha ni un solo contenido? La modalidad no está sirviendo. Claro. Es importante eso porque a veces viste que uno dice que dar clases es un hecho artístico. ¿No? Habrás escuchado, está bien, pero en el hecho artístico quizás vos desarrollás tu arte y te escucha el que quiere. Acá estás dando clases, estás obligando a unos estudiantes que quieren formarse los estás obligando a que acceda a tu hecho artístico si tu clase es un hecho artístico. Por eso a veces yo me comparto lo que decís, está muy bien, cada uno disfruta la clase a su manera, pero nuestras clases tienen que tener en cuenta esa diversidad, ¿no? Porque los estudiantes están ahí, de alguna manera están obligados a estar ahí para hacer esa materia. No vinieron a ver este show porque querían ver este show. ¿Está bien? Digo, no sé, Sí, sí. me ocurre pensar en eso. Sí, también creo que como, no sé, como padre o como profesor o como lo que fuere, uno tiene que transmitir de alguna manera, generar independencia. En Ah, ese sentido, para mí la clase, que te decía los dos ejemplos, prefería el primero. Estaba claro que el primero generaba independencia. Claro, por ahí no la lograbas completamente y era complejo, porque no ibas a tener los detalles. Pero si uno, hay que intentarlo, hay que intentarlo. Después habrá que virar y también depende de las circunstancias. Nosotros, por ejemplo, un chico que empieza en la universidad, en contador público, que quieren sacarse de encima la matemática en líneas generales, sacando alguna excepción y seguir bueno, no es lo mismo que una persona que va a estudiar matemática. claro. Bueno, Quiero decir, hay que tener sentido común, digamos. Creo que eso también es importante. Por eso te digo que me parece que es muy importante tener que el docente o el que enseña o el que está tratando de enseñar tenga dinámica en la visión de lo que tiene que hacer. En ese sentido, digamos, quedarse siempre en la misma situación
Porque no es lo mismo ir a un curso de los primeros que de los segundos, no es lo mismo para nada. Es decir, si estamos pensando que es lo mismo, estamos equivocados, al menos es lo que creo, digamos. Yo, digamos, porque son distintos objetivos, digamos. Claramente tienen distintos objetivos en general, digamos. Entonces, en ese sentido, es lo que hablaba al principio de lo heterogéneo del departamento de matemática de la UNS, ¿viste? Que vos, y bueno, no importa si sos investigador superior del CONICET, o si sos docente del departamento, tenés que adaptarte a eso en lo que te toque. Es así, digamos. Y eso es un aprendizaje, digamos. Y eso es como todo, digamos, ¿no? Digamos, no sé si Messi juega bien al billar, capaz que no. Quiero decir, no tiene nada que ver, digamos. No se puede extrapolar todo digamos, lo que uno hace bien a todo, digamos. Es falso completamente, digamos. Bien. Y bueno, y, ¿Y este, tus estudiantes de doctorado, cómo? bien, yo trato de transmitir eso también, trato de transmitir esa independencia, y mucho más en ese aspecto, me parece muy importante. Lo que pasa es que, bueno, después también uno es parte digamos, es parte de un equipo, digamos, pero en general, los estudiantes de doctorado trato de transmitir eso, porque quiero decir, tenés que lograr, y mucho más para eso, para saber qué es hacer el doctorado. Es como decir, soy capaz de pensar un problema matemático, resolverlo y escribirlo. Digamos, ¿no? En matemática estamos hablando, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, agarrar un problema que no está resuelto, estudiar todo lo que hay asociado, decir, 1, 2, 10 problemas, qué sé yo, dependerá de qué. Pero hay que crear algo, hay que saber transmitirlo, y bueno, y eso es ser independiente en el pensamiento matemático, en el pensamiento de crear matemática. Entonces hacer el doctorado significaría para mí llegar a ese punto. Después hay personalidades, formas, hay gente que necesita trabajar en equipo, hay gente que es más independiente, que puede trabajar sola. Bueno, todo eso hay que entenderlo también desde el punto de vista de la enseñanza. ¿Y solo unos pueden avanzar? No necesariamente. Todo puede ser útil, porque puede tener más capacidad para alguna cosa y otro para otra, y bueno. Por eso creo que siempre hay que tener un perfil, digamos, manteniendo la seriedad, hay que tener un perfil dinámico de entender que es una comunicación. Digamos, ¿qué sentido tiene? Profesor-alumno o enseñanza, quien enseña y quien aprende, entre comillas, las dos cosas. ¿Cómo, si no hay comunicación, qué sentido tiene? Por ejemplo, esto, digamos. ¿Por qué estamos usando el Zoom? Porque no podés venir ahora a Bahía Blanca a comer un asado a casa y charlamos tranquilo. O yo ir a Buenos Aires a tu casa, ya. Tenemos que usar Zoom. Entonces nos tenemos que adaptar, digamos. Tenemos que adaptarnos a que para que establecer una comunicación y tener una entrevista, en este momento tenemos que usar el Zoom o una variante, digamos. No tenemos otra forma, porque la distancia... Y yo considero que hasta nos facilitó, porque si no supiéramos de la existencia del Zoom, ¿cómo hacíamos? Vos venís acá, yo voy a Bahía Blanca, tengo que llevar una Claro. cámara, tengo que, digamos, en este caso, Sí, sí, sí. facilitó todo este ciclo de las conversaciones matemáticas. No. Sí, en ese sentido hay muchas cosas que van a mejorar con esta situación, ¿no? Por ejemplo, inscripciones, cosas, burocracia, cosas que se están... Hay otras que la relación humana es necesaria también. A veces, sí, digamos. Como, Nosotros esta charla la tenemos así porque ya hemos comido antes asados claro, y hemos claro, jugado junto a la pelota, digamos. Si no sería otra estructura, digamos. claro, Quiero claro. decir, esa experiencia nos facilitó que ahora podemos charlar tranquilo por Zoom sin problema. También lo podríamos hacer sin conocernos, pero tiene otra calidad, digamos, en el sentido de que tiene otra abertura, ¿no? Quiero decir, entonces, por eso yo creo que hay que adaptarse, pero adaptarse no quiere decir que hay que cambiar todo, ¿no? Porque quiere No, decir... y bueno, y la enseñanza para mí es claramente eso. Yo digamos, hay como, estás con el chico, un alumno, una alumna, y te dice, no entiendo. Y pues no te entiende. Quiero decir, entonces, ¿qué? ¿No se lo puede explicar de otra manera? ¿No se puede decir, puede dar otro ejemplo? Quiero decir, y bueno, puede que no lo entienda y que no lo vaya a entender, y bueno, está bien, tampoco es que uno se tiene que matar por eso, pero
pero digamos, qué mejor que te digan que no entiende, ¿no? Quiero decir, si te está diciendo, que si te dice sí, pero no te entiende, ¿qué sentido tiene? Está, no lograste nada, digamos. Entonces, por eso hay que tener dinámica y ser abierto a los cambios, más allá de que eso no quiere decir que haya estructuras generales, que hay docentes que tienen una estructura general excelente y en general los pibes lo siguen y aprenden y en cualquiera de las instancias, y hay otros que cuesta más, y bueno, eso pasa en todos lados. Digamos. Bien, Shelly, bueno, vamos a ir terminando, viste, ya una hora charlando, veremos quién mira esto, después te diré. ¿Querés? No mira a nadie, están durmiendo. Tus hijos, quizás, tus hijos. Ah, mis hijos, sí, puede ser, sí, sí. Nada, tan aburrido de escucharme, y mucho más con la cuarentena. Claro. Bueno, yo hago el chiste que mi hijo mayor dice que le va a poner dislike a todos los videos que hacemos, ¿viste? Está bien, está bien. Escúchame, Shelly, bueno, quisieras decir algún mensaje de cierre, alguna reflexión final con respecto a la matemática, a la enseñanza, a las relaciones humanas. ¿Qué era para vos el final antes de yo saludarte y despedirte? No, bueno, yo realmente, qué sé yo, creo que, digamos, un mensaje a la comunidad matemática argentina, digamos, me siento parte, somos parte con vos, y hace poco tuvimos la UMA virtual, que estuviste muy activo ahí con la parte eh, de eventos, digamos, y la música y las entrevistas, y nada, qué sé yo, me parece que es importante, nosotros podemos, la matemática argentina está muy bien ubicada, digamos, creo que tenemos muy buen nivel matemático, tenemos una revista, la revista de la Unión Matemática Argentina, que podríamos mejorar grupalmente, globalmente. Creo que esta situación de la pandemia refleja más a la humanidad en general, que tenemos que tener una visión conjunta de las cosas para mejorar, digamos. El individualismo, digamos, claramente va a contramano de los procesos de mejora de la humanidad en general y, por supuesto, de la matemática en particular, más allá de que después la matemática es una tarea, termina siendo una tarea individual con el problema, ¿no? El problema hay uno, pero lo discute con otras personas, lo piensa con otras personas, lo resuelve con otras personas, y en ese sentido creo que tenemos que ir por ese camino de tratar de estar bien unidos los matemáticos en la Argentina, para que la matemática, para que tenga mejor divulgación como estas cosas, para que tenga mejor investigación, para que tenga más adeptos en todos los lugares de la Argentina, porque hay lugares donde hay muchos estudiantes, pero hay otros donde hay muy pocos, y en ese sentido, digamos, federalizar más digamos, la matemática en la Argentina creo que puede ser positivo. Así que en ese sentido, digamos, espero que tengamos globalmente una visión de avanzar entre todos, y bueno, eso es lo que diría a la comunidad matemática argentina. Más allá de eso, no me siento con ninguna capacidad de transmitirle un consejo a nadie, digamos, no. Así que Bueno, con eso me parece que está bien. está bien, gracias. Sabés que sos un tipo importante en la comunidad matemática argentina, sos un tipo respetado y querido, además. Es por tu. Sos un tipo Por el fútbol, me quieren por el fútbol, porque cuando me podía mover jugaba un poco mejor al fútbol, por eso me quieren. nosotros apenas trajimos a nuestro equipo, así que bien. Bueno, interesados quizás, tenías algo para ofrecernos. Pero bueno, sí, Shelby, en serio, es importante tu papel como docente, como matemático, como persona de la gestión, ahora también en la gestión de la Unión Matemática Argentina. Ojalá que podamos seguir haciendo crecer la comunidad matemática argentina. Shelby, bueno, te voy despidiendo. A toda la gente que mira este video, muchas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer, Shelby querido. Te mando un abrazo grande y nos estamos viendo. Dale, gracias, Neno, un abrazo y ojalá que te sigas con estas charlas que están muy buenas. Un abrazo y saludos a todos los que vean esto, si no se durmieron, digo. Gracias, Shelby. Chao, chao.